Terumi. Sí, te escuchamos. Me decís cuando comenzamos, ¿no? Bueno, muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Mil disculpas por no poder estar presente, pero estamos un poquito averiados de salud. Pero todo bien, gracias a Dios. Así que el día de hoy vamos a hablar vamos a seguir hablando un poco de trauma ocular, específicamente del segmento posterior. Como podrán saber, mi nombre es José Neptali Ayala y a sus órdenes para lo que sea, cualquier consulta. Si tienen alguna pregunta, la doctora Terumi pues puede interrumpirme para parar y explicar cualquier duda que tengan. ¿Estamos bien, Terumi? Sí, doctor, ¿todo bien? Listo. Bueno, para iniciar, cuando estamos en una urgencia, en la guardia de Santa Mónica, en la guardia de Gau, de donde sea que estemos, es importante recordar que antes de ser oftalmólogos somos médicos generales, ¿sí? Fuimos médicos generales. Así que no hay que olvidarse de hacer un buen interrogatorio a las personas que llegan con historia de trauma ocular. La naturaleza del trauma, cómo fue, dónde fue, a qué horas fue, si fue durante el trabajo, si fue fuera del trabajo, si está usando protección, si no está usando protección, qué síntomas tiene, su agudeza visual, cómo la siente, si hay dolor y demás. ¿Estamos? Luego de hacer un interrogatorio exhausto, nunca va a ser excelente el interrogatorio, siempre se nos va a escapar algo, pero lo más importante de todo, pues es que sea lo más conciso posible, lo más extendido. Hasta las cosas que le parezcan poco importantes a ustedes nos va a servir luego para hacer un buen manejo en estos pacientes, ¿sí? El segundo paso importante, pues siempre tomar una agudeza visual, no solamente en el ojo afectado, sino en ambos ojos. ¿Por qué? Llega un paciente con una agudeza visual de 20/200, pero no nos fijamos que es miope de -8, de -9, y ya nos cambia todo el panorama y es importante tomar la agudeza visual en ambos ojos, ¿sí? Porque la agudeza visual es uno de los parámetros que nos dice el Ocular Trauma Score, el procedimiento o el pronóstico de este ojito. BMC, para que se vayan incorporando, es biomicroscopía. Siempre hacer una biomicroscopía en todos estos pacientes en la lámpara de hendidura. En todo. En anexos, que es lo que en el expediente dice Noya, párpados, pestañas, conjuntiva, párpado superior, párpado inferior, canto temporal, canto nasal. Después, conjuntiva vulvar, ¿verdad? Córnea, segmento anterior,
iris, ver que los ángulos estén bien. Si es posible, hacer hasta gonioscopía en estos pacientes. ¿Estamos? Y el cristalino. Luego la toma de PIO es sumamente importante porque la PIO nos va a decir clínicamente cuando está afectado el ángulo camerular, ya sea por inflamación, ya sea por una desinserción del iris, ya sea por una ciclodiálisis que viene siendo lo mismo, o ya sea por una recesión de ángulo. ¿Estamos? Si la PIO está baja, vamos inmediatamente a sospechar en que hay una afectación del ángulo camerular, que sería una desinserción del iris. Y si la PIO está alta, estamos poniendo panoramas en este momento. Y si la PIO está alta, pues es porque hay un receso de ángulo. Luego de eso, podemos hacer ahí mismo, en el mismo momento, un campo visual por confrontación y un pequeño test de colores. Luego de que todo esto esté normal y esté todo en orden y sabemos de que no va a haber problemas, que el paciente se pueda complicar luego una dilatación, vamos a hacer el fondo de ojo. Es muy importante en estos pacientes revisar exhaustivamente el fondo de ojo, tanto polo posterior como la periferia. Empezamos por un nervio óptico, arcadas, mácula y luego nos vamos hasta la periferia, 360 grados. Luego, a medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a darnos cuenta, pues, por qué es importante esta examinación del fondo de ojo. Exámenes complementarios. A la mano, pues tenemos todos los que están mencionados aquí en esta diapositiva, que es el ultrasonido, tanto modo A como modo B. El que nos va a servir, pues, es el de modo B. El VM, por diferentes situaciones, pues, es más útil a veces que el ultrasonido. El OCT, la tomografía convencional, ya vamos a ver por qué, y la resonancia magnética. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta en este momento? ¿O vamos bien? No, doctor, todo bien. Dios. Los que le mencionaba, ¿sí? Para, para una buena historia clínica, tenemos que saber la naturaleza y la etiología del trauma. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Qué estaba haciendo? Velocidad del impacto. No es lo mismo que le haya caído un cuerpo extraño en el ojo a un paciente mientras corría que mientras estaba martillando, por ejemplo, metal con metal. A eso me refiero a la naturaleza, ¿sí? Si está usando protección o no, si tiene síntomas, signos y demás. ¿Por qué? ¿Se mira mi mouse, chicos? Sí. ¿Por qué? Les puse acá este martillo y este estetoscopio. Porque podemos incurrir en cualquier demanda, en cualquier problema legal. Podemos, este paciente por temas laborales nos puede pedir que le hagamos una historia clínica completa para presentar en el trabajo. Y si no tenemos absolutamente todos estos datos del incidente, estamos haciendo una historia clínica incompleta y podemos incurrir en demandas de parte del empleador. ¿Estamos? Ahora bien, trauma ocular. Yo asumo de que los chicos que le dieron la exposición anterior, pues ya les hablaron un poco acerca de cómo se clasifica un trauma ocular. Primero, ojito, tenemos la lesión ocular. Lo primero que tenemos que descartar ante una lesión, ante un trauma ocular, es si este trauma ocular es penetrante o no es penetrante, por medio de la biomicroscopía, y tenemos un excelente ayudante en este caso, ¿sí? Aparte de la biomicroscopía y la lámpara de hendidura, tenemos a la mano algo que se llama fluoresceína. Eso se tiñe, se pone el azul cobalto y podemos ver un poquito más, podemos tener un panorama un poquito más claro de la superficie ocular y si hay o no penetrancia en el globo ocular o no.
Es sumamente importante hacer esto, chicos, ¿sí? Porque cambia mucho el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Y el tipo de urgencia también. Entonces, lesión ocular, cerrado o abierto, luego la de biomicroscopía, en ese momento ya estamos hablando de que nos vamos a dividir en estos dos esquemas que están acá. El trauma ocular cerrado o globo cerrado se puede dividir en contusión o laceración lamelar. O sea que hay una lesión, ya sea en conjuntiva, en córnea, en lo que sea, pero no hay penetración hacia el globo ocular, como lo vamos a distinguir por medio de la fluoresceína. Y el tipo de lesión de contusión es por el trauma directo en el ojo que nos va a producir, pues, eh, disminución del eje anteroposterior y aumento del eje horizontal del ojo. ¿Ok? Por este tipo de trauma y por este tipo de movimientos o cambios en las distensiones del ojo, nos va a producir diferentes tipos de lesiones a nivel intraocular, específicamente en el fondo de ojo, que lo vamos a ver durante la presentación. Ahora, abierto, trauma ocular abierto. Puede ser rotura ocular o laceración. ¿Sí? La rotura ocular es que el ojo prácticamente hay una destrucción de todo el contenido del ojito hacia el exterior. Y la laceración puede ser penetrante, perforante y CEIO, que es cuerpo extraño intraocular. ¿Estamos? ¿Cuál sería la diferencia entre penetrante y perforante? Ambos hay una entrada de un cuerpo extraño o de lo que sea al ojo, ¿sí? En el penetrante queda dentro del globo ocular y en el perforante traspasa, llega a la esclera y pasa a la parte, digamos, de la cavidad orbitaria. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a continuar. Para poder hacer una buena, un buen tratamiento, un buen manejo ante un paciente con trauma ocular, es muy importante, como les dije yo, pues hacer un examen completo a nivel médico, o sea, una historia clínica completa como médicos. Antes de cualquier evaluación oftalmológica, primero hay que evaluar el estado del sistema nervioso central, el sistema respiratorio, preservar la vida del paciente y si luego está todo bien, ahí sí se hacen unas evaluaciones oftalmológicas. Pero primero, la vitalidad del paciente. ¿Sí? Sí, está bien. Tuvo un TEC y hay un trauma ocular, pero primero se trata eh, el sistema nervioso central. Cuando todo está estabilizado a nivel central o respiratorio y demás, ahí nos vamos a evaluar el área de oftalmología, ¿sí? Primero la vida del paciente y luego el ojito. Así de fácil. Si hay alguna alteración, pues primero se estabiliza clínicamente y luego pues lo valoramos. Y los que le mencionaba, aquí está el paper del Ocular Trauma Score, que es lo que nos dice el, el, el pronóstico visual de estos pacientes. Acá tenemos que la agudeza visual inicial es bastante importante, si hay ruptura o no, si hay endoftalmitis, si hay perforación, si hay desprendimiento de retina y si hay defecto pupilar aferente. Muy, muy importante, ¿verdad? Ahora bien, las diferentes patologías que podemos ah, encontrarnos en un trauma en el polo posterior, ¿sí? Conmoción retinae o contusión retinal, maculopatía por hipotensión, fractura coroidea, hemorragia subretiniana, agujero macular, desprendimiento de retina y cuerpo extraño intraocular. Ahora les voy a explicar un poco de el mecanismo de acción o que pasa dentro del ojito ante un trauma contuso.
para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Ante un trauma ocular frontal, hay una descompresión del eje antero-posterior. Se achica y el eje ecuatorial se hace más grande. Ese tipo de movimiento es el que va a producir alteraciones a nivel de toda la cavidad vitrea, como estamos viendo acá. Contracción de la base de vitrio y específicamente a nivel... Sí. ¿Se puede regresar poquito? Se trabó la presentación. ¿Hasta dónde? A la diapo anterior. Esta. Ey, Muy bien. Acá las patologías se las estaba mencionando nada más, ¿sí? Que son estas 7 de las cuales vamos a estar hablando básicamente durante la charla. Y ahora les estaba explicando qué es lo que pasa ante un trauma ocular, específicamente en el trauma contuso. ¿Estamos? Cuando hay un trauma contuso a nivel anterior, a nivel de la córnea, hay una disminución del eje antero-posterior. Por ende, se acorta el eje antero-posterior, pero ¿qué pasa con el ecuatorial? Se va a agrandar. Y este tipo de movimiento, turbulencia que hay en el vitrio, va a producir las diferentes alteraciones que se dan en el polo posterior y que pueden haber afecciones. Estamos hablando del tramo ocular contuso, o sea, cerrado. ¿Estamos? Al haber esta turbulencia en todo el vitrio, hay tracción vitrea tanto en el polo posterior como en su base vitrea que está aquí a nivel de la obra serrata, bien en la periferia. ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿O necesitan que les explique algo? ¿Hola? todo bien. ¿Todo bien? Va. Ahora vamos a hablar de conmotion retinae o conmoción retinal. Fue escrito por primera vez por Berlín en el año 1873, pues por el tipo de mecanismo por el que se da este tipo de lesión, pues se da más frecuente en adultos jóvenes y el sexo masculino, porque generalmente siempre son por trauma, directo en el ojo, y como los varones son los que tenemos la adrenalina al máximo, pues somos los más afectados, ¿eh? Por deportes, por trabajo y demás. ¿Qué es el conmotion retinae? Pues una lesión de las capas externas de la retina luego de un traumatismo cerrado. Se evidencian pocas horas luego del trauma un área de gris blanquecina a nivel de la retina. Como podemos ver acá, en la foto superior derecha, es una foto de retina periférica. Podemos ver esta área blanquecina grisácea con obviamente no color normal de la retina, ¿sí? Esta es retina normal y este es el área de afectación, que se le llama edema de Berlín. En este caso, pregunta de examen. En este caso, pues estamos viendo un trauma que afecta básicamente todo el polo posterior, afectando tanto las arcadas temporal superior como inferior, nervio óptico y área macular. También cambios de coloración en la retina, blanco, amarillento, grisáceo aproximadamente, que también se le llama edema de Berlín. Ahora vamos a hablar, no, otro dato más importante, ¿sí? ¿Por qué se da entonces el edema de Berlín? Básicamente porque hay una tumefacción glial. O sea, todo esto y esto, hay inflamación y hay ruptura de los segmentos externos de los receptores. Por eso es que se da el edema y la distribución de los diferentes tipos de edema de Berlín, tanto centrales como periféricos. Hasta el momento, pues no hay un tratamiento específico y supuestamente pues se resuelve entre 3 y 4 semanas espontáneamente. Dependiendo de sus escuelas, hay muchas personas que usan, por ejemplo, los menos invasivos vienen siendo los AINES tópicos o corticoides tópicos, y otras escuelas como por ejemplo las europeas o las sudamericanas que usan
triamcinolona retrovulvar, ¿verdad? Se aplica una inyección por todo, bordeando el ojito, hasta llegar a la parte posterior del ojo, y ahí se infiltra la triamcinolona. No dentro del ojo, afuera del ojo, en la cavidad orbitaria. Ahora vamos a hablar de la maculopatía por hipotensión, ¿sí? Pues esto se da básicamente por lo que le había mencionado yo anteriormente a nivel del ángulo, que por qué es importante hacer una goniostomía, gonioscopía en todos estos pacientes con trauma. ¿Por qué? Porque se da durante el desprendimiento del cuerpo ciliar, ¿sí? Desprendimiento del cuerpo ciliar. Al haber un desprendimiento del cuerpo ciliar, pues hay una producción disminuida del humor acuoso, y por ende hay una hipotensión luego de estos pacientes afectados por el trauma ocular. Hay una disminución de la agudeza visual eh, y hay pliegues retinianos como se observan en el OCT acá inferior. Esto debería estar completamente rectecito y miramos unos pliegues, 1, 2, 3, 4 pliegues aproximadamente aquí a nivel macular por la misma hipotensión. ¿Qué significa esto? Que el ojito básicamente está como una pasa, arrugadito, por el tema de la hipotensión ocular. ¿Estamos? Acá en la imagen superior derecha podemos ver cómo hay una ciclodiálisis. Ciclodiálisis de este ojito o desprendimiento del cuerpo ciliar. ¿Estamos? El manejo de estos pacientes, básicamente observación, ciclopégicos y corticoides fuertes como para que aumente la presión de estos ojitos y también para disminuir la inflamación. Porque trauma a nivel de iris, cuerpo ciliar, hay mucha inflamación. Mucha inflamación. Y luego de eso, pues presentarlo al área de glaucoma para decidir si ellos le realizan algún procedimiento quirúrgico en este paciente. El procedimiento quirúrgico en este paciente ya sea eh, porque generalmente los pacientes con este tipo de trauma, con afectación del ángulo y el cuerpo ciliar, generalmente cursan con catarata, ya sea para intervención de la catarata o para suturar el cuerpo ciliar de nuevo. Muchas veces se opta por eso, otras veces se opta por dejarlo así nomás. Va a depender en realidad de la necesidad del paciente. Cada paciente es individual. ¿Qué es lo que vamos a observar para saber qué vamos a hacer en este tipo de paciente? ¿Qué es lo que hay que observar? Básicamente la PIO. La PIO es el que nos va a decir, hey, hay que hacer algo aquí con esta recesión de ángulo, con esta ciclodiálisis o con este desprendimiento del cuerpo ciliar. Si no hay afectación de la PIO, se mantiene normal, pues básicamente se deja igual. ¿Ah? Listo. Otra afectación del polo posterior secundaria a trauma, pues es la fractura coroidea, que es poco común, pero no menos importante, o sea, sí se observan bastante. Igual se da más frecuentemente en hombres jóvenes, se dan aquellos pacientes que van en sus vehículos sin el cinturón, tienen un accidente, entonces el frenar o el choque o la colisión hacen que su rostro pegue sobre el volante, exactamente en el ojo, y produce estas lesiones que podemos estar observando aquí en el fondo de ojo de este ojo. O pueden ser por objetos contusos, como una pelota de billar, como una pelota de golf, como una pelota de pádel. Y 75% de estas lesiones son a nivel macular, para suerte. ¿Sí? Pueden ser únicas o múltiples. Acá en la foto derecha mostrada, pues se observa un fondo de ojo con una línea blanquecina amarillenta que traspasa a nivel macular. ¿Sí? Esa es la característica de estas pacientes. Estos pacientes, pues, si tienen esta fractura coroidea a nivel macular, la visión va a estar muy comprometida. Muy comprometida. ¿Sí? Y pues, bueno, ahí prácticamente no se puede hacer nada a menos que esté cursando con membranas neovasculares.
Bueno, a estos pacientes el pronóstico pues va a depender mucho si hay atrofia óptica, si hay agujero macular o no, y si hay alteraciones del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Siempre se presentan lesiones en estrúa en el sector temporal y pueden hacer efecto de ventana. Cuando se hace una fluorangiografía en estos pacientes, ¿qué creen ustedes que puede pasar aquí? En este paciente donde no tiene epitelio pigmentario o donde está afectada todo el espesor de la retina. Va a haber hiperfluorescencia, ¿sí? Y se pueden complicar, como les mencioné, con membranas neovasculares que se tratan con anti-VEGF. Estos pacientes, como les dije, tienen muy buen pronóstico si la afectación es macular. Y la mayoría de estos pacientes la afectación es macular, un 75%. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las hemorragias subretinianas, ¿sí? Trauma ocular, contuso o quirúrgico podría ser también, cualquiera de las dos opciones. Eh, Se toca un vasito, sangra y se deposita sangre por debajo de la retina. A eso le llamamos subretina, ¿sí? Pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Pequeñas cuando el área afectada es menor de 4 diámetros de disco, mediana cuando es mayor de 4 diámetros de disco, pero no compromete las arcadas. Y las grandes, como ven aquí en la foto de la derecha, es cuando aparte de los 4 diámetros de diámetro, 4 diámetros de disco, ¿verdad? Compromete las arcadas. Ya si sale de las arcadas, es grande. Si no, pequeña, puede ser mediano o pequeña. Menor de 4 discos de diámetro, pequeña, mayor de 4 discos de diámetro, grande. Pues daño, la sangre produce daño en las primeras horas hasta los primeros 7 días. Produce desaparición de fotorreceptores y células de la capa externa. ¿Por qué? Porque el hierro y la hemosiderina producen estrés oxidativo en este nivel. Y se limita el aporte de oxígeno y nutrientes al EPR. Y el EPR, sin nutrientes, sin oxígeno, pues no hace nada, ¿verdad? El tratamiento de estos pacientes generalmente, casi siempre es quirúrgico. Quirúrgico. ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita? Apartar la sangre de cualquier manera de la mácula. Se hace una vitrectomía. Muchos usan RTPA, las escuelas van a depender de las escuelas, ¿sí? Pero muchos usan RTPA con taponamiento y otras escuelas solamente el taponamiento. Se hace una vitrectomía pars plana, se come todo el vitrio para que podamos luego inyectar el gas para hacer el tamponade y se le pide al paciente que esté boca abajo para que el gas haga esfuerzo o empuje la retina y pueda correr la hemorragia subretiniana fuera del área macular, que es lo que más nos interesa. Y después, pues poco a poco se va a ir resolviendo completamente sola la sangre. Muy bien. Agujero macular traumático. Es el defecto completo de la retina neurosensorial a un trauma contuso. Es incidencia mayor en hombres, de nuevo, asociado al deporte y accidentes de trabajo, y es una complicación de un traumatismo ocular contuso en un 1 a un 9% de los pacientes. También puede pasar en accidentes quirúrgicos. La agudeza visual puede estar entre 20/400 a 20/30. El pronóstico es incierto, pero muchas veces se dice que estos pacientes pueden resolver absolutamente todo solos, ¿verdad? A estos pacientes se les hace una evaluación oftalmológica normal, convencional, y uno ve el fondo de ojo y ve aquel circulito en la mácula. No me gusta lo que estoy viendo. Tenemos pruebas de optometría que nos pueden decir o hacer mayor la sospecha de un agujero macular. Se llama la prueba de Amsler.
Les presento aquí la prueba de Amsler, la rejilla de Amsler. Normalmente un paciente tiene que ver la rejilla de esta manera, ¿ok? ¿Cómo se hace? Se le pide al paciente que se tape un ojo y que le diga qué está observando cuando uno le pone enfrente la rejilla de Amsler. Y le tiene que describir esto tal cual, con pego unos cuadritos, con líneas rectas, tanto verticales como horizontales. La ve normal. Ahora tápese el otro ojo. Y si ve esto, decimos nosotros, aquí está. Pues sí es un agujero macular. No va a poder observar absolutamente nada el rostro ni el centro de la rejilla de Amsler. Es sumamente importante, ¿verdad? Este tiene el cierre espontáneo de nuevo hablando del agujero macular, el cierre espontáneo de estos agujeros maculares tiene varias teorías, ¿sí? Pues una es de que hay una proliferación de células gliales de TLPR y hacen que este agujero cierre espontáneamente. Y como les explicaba, si no cierra espontáneamente, pues tenemos la opción de hacer un tratamiento quirúrgico, que es la vitrectomía con peeling de la membrana alimentante interna y taponamiento. Esto es un poco del mecanismo de cómo se produce el agujero macular traumático. El trauma cerrado produce una súbita descompresión, compresión y descompresión del globo ocular, provocando una situación de estrés para la retina y los sitios de adhesión vitrea. Como les explicaba, disminuye el eje antero-posterior y aumenta el eje ecuatorial. Hay tracciones a nivel de la base vitrea, del vitrio en polo posterior y a nivel de la base vitrea. Estas tracciones de polo posterior, exactamente acá, son las que producen, en este caso, pues el agujero macular traumático. Signos y síntomas de estos pacientes, metamorfopsias, líquido subretiniano, hemorragias, desprendimiento de vitrio posterior infrecuente, y como no se desprende, produce el agujero macular. Puede ser de tamaño variable, y puede estar presentando desgarros alrededor del agujero macular. Siempre en estos pacientes es importante revisarles la periferia, o sea, acá, la periferia, porque podemos encontrar por el traumatismo desgarros periféricos y casi siempre van a estar temporal inferior, ¿sí? Ahora bien, mandamos a hacer los estudios y tenemos una OCT y miramos aquí el agujero macular. Aquí hay que saber qué hacer, qué no hacer, interpretarlo y demás. Primero, tenemos que saber el diámetro inicial para poder saber si es quirúrgico. El diámetro inicial es el que va de vértex a vértex. Puede ser de 150, 200, 300, 400 micras. Dependiendo de eso va a ser el abordaje quirúrgico. El estrechamiento central, que está acá, ¿verdad? El diámetro basal es este que está acá. Si hay o no hay líquido subretiniano o interretiniano, así como en este que sí hay, pues es una mala fariña, diríamos nosotros, porque tiene peor pronóstico. Y si está conservada la línea de elipsoides. La línea de elipsoides es la línea hiperrefléctica después del EPR, que es donde están los conos y bastones, que es esta que está acá. Esta línea es hiperreflectiva, que está después del EPR. Acá no se observa, ¿ven? Viene el EPR con línea de elipsoides junta, acá desaparece. Y acá viene línea de epitelio pigmentario con elipsoides y está acá. Y sube para acá arriba. Significa que este agujero macular tiene mejor pronóstico visual que este agujero macular. Pronóstico visual significa que la agudeza visual después de la cirugía pues va a ser mejor. Estructuralmente pueden cerrar ambos.
O sea, puede desaparecer el agujero macular, pero la agudeza visual, o sea, el estado funcional de la mácula tiene mejor pronóstico que este. El estructural, que es si cierra o no cierra el ángulo, básicamente es igual en ambos, ¿sí? Va a depender mucho de la técnica y del tamaño del agujero macular. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, doctor. Muy bien, Dios. ¿Estoy explicando tan bien o no me están entendiendo nada? Hay dos opciones. Bueno, desprendimiento de retina. Es el famoso llamado desprendimiento de retina. Bueno, 75% de los DR son traumáticos, son secundarios a trauma. Y los ojitos miopes tienen un riesgo mayor de un 28% en hacer desprendimiento de retina. Siempre, siempre, siempre hay que descartarlo en un traumatismo ocular. ¿Qué significa esto? Que siempre, siempre, siempre que estemos ante un trauma ocular y miremos todo el segmento posterior normal y que no hay catarata, cristalino transparente, sí o sí a estos pacientes tomámonos el tiempo de dilatarlos una media hora y revisarle la retina, tanto polo posterior como la retina periférica. ¿Sí? Por favor. Yo ya me comí uno y no lo vuelvo a hacer cuando era R1. Así que no me contaron, lo viví, así que hay que hacerlo. Trauma ocular, dilatamos al paciente, miramos polo posterior y miramos periferia. ¿Cómo miramos periferia? Con el lente de Goldman o con un lente de contacto de retina, ya sea Volca, HR o Ocular, PRP 165 grados, lo que sea, pero hay que ver en la periferia. Y si no pueden, le hablan a un R más para que lo haga, pero sí o sí hay que verlo. ¿Estamos? En la residencia, pues tengan claro que es mejor decir, no puedo, no sé cómo hacerlo, a pasar a ignorar un trauma ocular. No tengan pena, por lo menos conmigo, o sea, siéntanse en confianza de decirle, doctor, no puedo, Neptalí, no puedo, me ayuda y yo de alguna, y si no sé yo, porque obviamente no lo sé todo, vamos a buscar cómo resolver los diferentes problemas. Pero sí o sí, ante un trauma ocular, les vuelvo a repetir, hay que dilatar el paciente, ver polo posterior y ver periferia, ¿verdad? Ante un trauma ocular podemos encontrar varias lesiones predisponentes a un desprendimiento de retina, ya sea diálisis de retina, pues que es la desinserción de la retina desde la barra cerrata, desgarros gigantes. ¿Qué significa? No son desgarros, todos los agujeritos en la retina en la periferia se llaman desgarros o renos, ¿sí? Cuando hablamos de un desgarro gigante es cuando abarca más de 3 zonas horarias o más de 90 grados, que es lo mismo, ¿verdad? Pueden haber desgarros ecuatoriales, roturas periféricas, y en la mayoría de las situaciones se encuentran en el área inferotemporal. Acuérdense, inferotemporal. Ah, muy bien. Y este dibujito pues es para que aprendan cómo se deberían de dibujar los esquemas de retina, ¿sí? Vamos a ver. El primer círculo que tenemos acá. Está el nervio óptico, la arcada temporal superior, la arcada temporal inferior. Y este es el primer círculo es el ecuador, chicos. El ecuador. El ecuador. Polo posterior, ecuador. Es para que se vayan orientando en el tema de dónde están ubicadas las lesiones, ¿sí? El siguiente círculo, a ver, ¿alguien me puede decir, Terumi, ahí qué área sería? ¿No podría ser la hora cerrata? La más externa. Ok.
Perdón. Sí. Bueno, tomen fotos, porque si lo digo se les va a olvidar. Y lo más importante es que sepan distinguir entre el polo posterior, ecuador, y la hora cerrada, la periferia y la retina. ¿Ok? Aquí tenemos dibujitos para ver lesiones predisponentes como haze, desgarros, los desprendimientos de retina que se dibujan en esta secuencia, ¿verdad? Y los signos de láser que no se observan acá, pero así es como deberían de esquematizar un fondo de ojo cuando se logra ver exactamente bien, ¿sí? Y aquí les dejo algo muy especial. Llevémonos a casa. Dilatar y revisar periferia. 2. Dilatar y revisar periferia. 3. Dilatar y revisar periferia. Y cuarto, dilatar y revisar periferia. No pueden decir de que no se los dije en la presentación. Con que se lleven esto a casa yo quedo completamente feliz. Ante un trauma ocular, dilatar y revisar periferia. Obviamente cuando se pueda, pues. No va a llegar alguien con un cuerpo extraño incrustado en el ojo y lo vamos a dilatar porque no es correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a hablar un poquito de cuerpo extraño intraocular. Igual que todo lo demás. ¿Se acuerdan del dibujito del martillo con un estetoscopio? Hay muchos problemas legales con este tipo de pacientes. Problemas legales no significa que, bueno, también que afecten directamente al médico, pero sí piden muchas historias clínicas, referencias clínicas y demás para temas legales. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué distancia estaba del material? ¿Qué material estaba contactando? Generalmente estos pacientes con cuerpo extraño intraocular siempre están trabajando metal con metal. La mayoría de las veces son que están amartillando un clavo sobre una pared de metal o están atornillando lo que sea y no se sabe qué, pero cayó algo en el ojo. ¿Sí? Entonces hay que preguntarle de qué material era el martillo, de qué material era el tornillo o clavo y de qué material era la superficie donde se estaba incrustando ese clavo o tornillo. A eso me refiero. ¿A qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿A qué altura? Si lo estaba haciendo arriba de su cabeza o abajo de su cabeza. Y demás. Absolutamente todo el panorama. Ustedes tienen que hacer ese interrogatorio como que ustedes están viendo en una dimensión 4D todo el incidente. Y después, agudeza visual, pillo, biomicroscopías, heridas visibles, signos de perforación, dilatación pupilar y ver el fondo de ojo. ¿Sí? Es muy difícil comprender el material o saber distinguir el cuerpo extraño intraocular porque a veces ya va a tener membranas, mucha inflamación y demás, pero ahí donde están esas membranas y esa inflamación, ahí está escondido el cuerpo extraño. ¿Estamos? Generalmente el 20-40% son de traumas abiertos, ocurre generalmente en el lugar de trabajo y como les dije yo, pues son de origen metálico. O sea, la misma historia, el empleado amartillando sin las gafas de protección, el clavo contra la pared de metal o X, ¿verdad? Tienen que saber que este tipo de paciente es una urgencia ocular, sino emergencia ocular. Los cuerpos extraños metálicos podemos dividirlos. Perdón, los cuerpos extraños intraoculares podemos dividirlos en metálicos y no metálicos. ¿Eh? Los cuerpos metálicos pueden ser tóxicos y no tóxicos. Los cuerpos metálicos más tóxicos son el hierro, el cobre, el aluminio y el plomo. Hacen una siderosis exagerada a estos pacientes. Y los no tóxicos son oro, plata y platino. ¿Sí? Espero que lo hayan notado. De nuevo, los cuerpos extraños metálicos pueden ser tóxicos o no tóxicos.
Los tóxicos son el hierro, el cobre, el aluminio y el plomo. ¿Lo notaron? Los no tóxicos son oro, plata y platino. Y la otra gama de cuerpos extraños son metálicos y no metálicos. Los no metálicos son los tóxicos, vegetales y partículas de ropa. Y los no tóxicos son piedra, vidrio y porcelana. Muy bien. Es importante saber la energía cinética, cómo fue el accidente, daño por trauma directo, daño por toxicidad, como por ejemplo el hierro que produce siderosis, y es una evaluación bastante compleja, ¿sí? Hay que hacer ultrasonido ocular, tomografía craneal, rayos X de órbita, resonancia magnética y demás. Aquí en la ilustración de la derecha podemos observar una vitrectomía plana y vemos cómo el cirujano oftalmólogo está sacando con su pinza de retina el cuerpo extraño, ¿verdad? Ahora bien, algo muy importante aquí que nos va a ayudar en los cuerpos extraños para la mejor valoración y saber si es metálico o de qué material es el ultrasonido ocular. En el ultrasonido ocular podemos encontrar los siguientes hallazgos en el ultrasonido. En el ultrasonido. Hemovitrio, diálisis retiniana, desgarro retiniana, desprendimientos de retina, desprendimientos coroideo, abulsión del nervio óptico y luxación o subluxación de cristalina. Esos son los que podemos encontrar en un ultrasonido. ¿Para qué nos sirve el ultrasonido en cuerpo extraño intraocular? Para observar el cuerpo extraño ocular y cómo se va a observar. Bueno, les explico más adelante porque les puse una fotito bien bonita ahí. No se observa edema de Berlín, agujeros maculares, neuropatía óptica traumática y desgarros coroideos. Ahora les explico acá. Acá el ultrasonido pues se ven unas imágenes de desprendimiento de retina y demás. Y en trauma ocular, pensando en un trauma ocular abierto con compromiso de segmento anterior. Y no se debe usar ultrasonido. Acá, trauma ocular abierto, no ultrasonido. Acuérdense esto, no usar ultrasonido a menos que sean diestros, que sean como la doctora Betty Muñoz, ¿sí? A menos que ella se los autorice, pero no es correcto. Si no se está adiestrado, ¿por qué? Porque no queremos comprimir el ojo. Al comprimir el ojo podemos hacer evisceración de las estructuras oculares. No queremos manipularlo, o sea, queremos evitar la contaminación y evitar una endoftalmitis. Y a veces el ultrasonido no cambia la conducta. ¿Sí? Y en los cuerpos extraños intraoculares, esto es lo que se ve. Este que está acá es el cuerpo ocular y vemos una haz de luz que refleja hasta cara posterior. ¿Cómo se llama eso? Es una sonda acústica. El cuerpo extraño metálico tiene sonda acústica. ¿Sí? Pueden ser intravitreos los cuerpos extraños, pueden ser intraparietales o que estén afuera. Que estén afuera. Igual, no cambia la conducta porque sí o sí este paciente hay que operarlo y hay que sacar este cuerpo extraño intraocular. Es lo que les refería cuando un cuerpo, el ultrasonido en trauma ocular abierto no cambia conducta, sí o sí hay que meterlo a quirófano al paciente, entonces mejor evitemos problemas, no lo hagamos y llamemos a un R más o fellow para que lo haga o para que indique la cirugía directamente. Acá. Cuerpo extraño, intraparietal con sonda acústica. Cuerpo extraño intraparietal con sonda acústica. Así se ve el cuerpo extraño intraocular con características metálicas, ¿no? Un vegetal absolutamente no se va a ver. Vidrio hay que ser muy acucioso para verlo y ver.
¿verdad? Nos sirve para saber dónde está alojado el cuerpo extraño, el ultrasonido, y sospechar si hay lesiones asociadas. A veces no se puede valorar el tamaño, ¿verdad? Bueno, chicos, creo que esa era la última diapo. Sí. ¿Tienen algún tipo de pregunta, consulta? ¿No? ¿Quedó todo muy claro? Terumi. Para decir todo bien, Doc. Gracias. Ah, espere. Denme un segundito, Doc. Ahí vienen. ¿Por dónde le hablas? Ahí. Doc, Sí. cuerpo extraño intraocular, la resonancia magnética Está se puede hacer. contraindicada. Si es metálico, está contraindicada. Ok. Y previo a eso, ¿se puede hacer algún otro estudio, Doc? ¿Previo a qué cosa? La resonancia, o sea, si no hay resonancia magnética, ¿qué estudio se puede elegir de primera instancia para descartar si es metálico o no es metálico? Una rayos X. Lo que tenemos más fácil en la mano y de menor costo es una rayos X. Se pide una rayos X de órbita, AP y lateral. O de cráneo, AP y lateral. Y podemos ver exactamente dónde está alojado el cuerpo extraño. Rayos Ok, X. y ya con eso se puede descartar si es metálico o no metálico. Correcto. Con una rayos X fácilmente se puede saber. Vale, muchísimas gracias, Doc. Si no tenemos ultrasonido, lo ideal es ultrasonido. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Oiga, Doc, Sí. en caso de que haya un trauma abierto y pues sí el contenido ocular empiece a salir, ¿qué estudio? O igual podemos intentar el ultrasonido. Pues ese ya sería un estallido ocular, o sea, después de un trauma y que haya componente o vial extruido, es un estallido ocular. Ahí es, muchas veces hay médicos cirujanos que le dan la oportunidad de ese ojito, pero casi siempre se van a una tisis bulbi. ¿Qué significa? Que pierden tono el ojito y el ojito prácticamente se pierde. No es necesario hacer estudios en esos casos. Ah, gracias, Doc. Creo que ya sería todo. Muchas gracias, doctor. De su parte, doctora Terumi, nada. No, todo bien. Nada más pásame la presentación, porfis. Listo. ¿Algo más que desee, doctora? No, sería todo. Gracias, doctor. Qué amable. Listo, pues. Gracias. Hasta luego. Suerte en sus clases. Gracias.